buenas tardes, amigos de TVO Noticias. Al momento de Cuarto Poder, me da mucho gusto saludarlos la tarde de este jueves ya 12 de agosto de 2021, con el gusto, por supuesto, de siempre, para informarle a usted de los acontecimientos que se han convertido en noticia en las últimas horas en el estado de Chiapas. En los próximos minutos le platicaré de aspectos que, por supuesto, llaman la atención. Me refiero a los daños colaterales que se están presentando a consecuencia de la pandemia, particularmente en el asunto infantil y esta serie de trastornos producto del confinamiento. En unos minutos más le voy a tener toda la información detallada. Hay una serie de peticiones, además, que está haciendo la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, a las autoridades estatales, pues en el marco de la tercera ola de contagios. Mire, un par de ellas tienen que ver con que restaurantes, cafeterías y terrazas reduzcan sus actividades al 50%, y otra, que hay una restricción de movilidad de la población desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. ¿Usted qué opina? ¿Puede ayudar esto a reducir los riesgos de coronavirus? Usted, por supuesto, siempre tiene la mejor opinión, además de otros asuntos, como que despidieron, por supuesto, honrando la memoria del fiscal de justicia indígena. Usted sabe que fue asesinado a balazos hace unos días en San Cristóbal de las Casas, y de hecho, con esta información abrimos este espacio informativo. Saludo a mi compañero Andrés Sánchez para que nos des, Andrés, los pormenores de pues estas actividades que realizó la Fiscalía General del Estado. Ya el gobernador el día de ayer hablaba de que se va a investigar el caso y que no habrá impunidad. Te escucho, buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo, y a ti al auditorio de TVO Noticias. Y como tú bien lo comentas, pues hace unos minutos pues terminó la Fiscalía General del Estado de despedir a Gregorio Pérez Gómez, quien era fiscal de justicia indígena ubicado en los Altos de Chiapas, con una ceremonia de honor tras haber sido asesinado el pasado martes. Con un homenaje de despedida encabezado por el fiscal de coordinación Jordán Alegría, Pérez Gómez fue despedido por sus compañeros y compañeras desde San Cristóbal de las Casas tras haber sido asesinado por dos personas que iban a bordo de una motocicleta en la que ejecutaron disparos con arma de fuego. Según lo señalado, Pérez Gómez habría salido de sus labores al momento en que fue alcanzado por una motocicleta y recibir 6 disparos desde el lado del conductor. Todo esto en la colonia 5 de marzo, cerca de las oficinas centrales de la Fiscalía del Distrito Indígena. En respecto, la Fiscalía contra Homicidio y Feminicidio, en coordinación con la Fiscalía del Distrito Altos, pues dio inicio a las investigaciones por el homicidio. Y también te comento que sobre los fiscales que también hablaron, entre ellos el fiscal de distrito y la fiscal contra homicidio y feminicidio, pues informaron que una de las líneas de investigación está vinculado con los hechos ocurridos pues en el municipio de Panteló, que aquí hemos dado puntual seguimiento. Sobre esto último, te comento que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, pues externó su condena por los hechos ocurridos hacia el fiscal durante la conferencia mañanera de este miércoles. Además, mencionó el vínculo entre el asesinato y su investigación hacia los hechos de conflicto entre Panteló. Él mencionó: estamos trabajando, buscamos que se resuelva y no haya impunidad ni se proteja a nadie. Por eso se puede hacer justicia, externó el mandatario. Sobre esto último, también el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas condenó el asesinato del fiscal y exigió a las instancias de procuración e impartición de justicia, tanto nacionales como estatales, que emprendan las investigaciones correspondientes para identificar y castigar a los responsables de este crimen, además de implementar acciones de apoyo y protección a familiares de la víctima. Pues esa es parte de la información que te presento el día de hoy, Adolfo. Regreso contigo. Gracias, Andrés, por esta información. Y mire, la consecuencia o los daños de la pandemia de la COVID-19, usted sabe que, se han centrado en básicamente decirnos las cifras de personas contagiadas y también de muertos. Sin embargo, hay algunas consecuencias colaterales, particularmente en los infantes. El confinamiento, según especialistas, ha provocado una serie de trastornos de ansiedad, incluso conductas irregulares.
Los efectos secundarios que ha dejado la pandemia de la COVID-19, más allá de los enfermos y las defunciones, se traducen en que ahora los infantes han incrementado la presencia de trastornos de ansiedad y de conductas irregulares, dijo Omar Náfate, psiquiatra y miembro del Colegio de Neurociencias del Estado de Chiapas. Después de realizar un estudio en abril de este año en población de 6 y a 18 años de edad, el psiquiatra de profesión mencionó que el 40% de los pacientes activaron problemas de depresión. Otro dato dijo es que durante los últimos meses los medicamentos que más se emitieron fueron antidepresivos y estimulantes para disminuir conductas inusuales. Y otro dato interesante es que los medicamentos que prescribimos en mayor medida fueron antidepresivos y estimulantes para disminuir los problemas de conducta. Muchos chicos en el confinamiento se exacerbaron estos problemas de conducta, presentaban aumento de la actividad intencionada, movimientos estereotipados, agresividad, ¿no? Entonces, entendemos que este proceso es temeroso para que ingresen a las escuelas, pero creemos que es adecuado porque podría reducir estas alteraciones en el confinamiento. Sobre el retorno a clases de manera presencial, el integrante del Colegio de Neurociencias en Chiapas consideró que es adecuado y que podría reducir las alteraciones que provocaron los meses de restricciones y confinamientos. En ese sentido, mencionó que también han detectado la presencia de manifestaciones neurológicas en los pacientes, las cuales están vinculadas con las cefaleas, migrañas, dolor de espaldas, mareos, incluso el manejo del duelo, que tiene que ser abordado como un resultado de la muerte de algún familiar a consecuencia de la pandemia. El colegio puntualizó, en un afán de compartir experiencias en el área de la medicina, está preparando la 4ª edición de un congreso cuyo enfoque está dirigido a la neuropsiquiatría. Sobre la actividad, Náfate refirió que vendrán los mejores exponentes nacionales. Estas actividades se desarrollarán de manera virtual en San Cristóbal de las Casas del 26 al 28 de agosto. Con imágenes de Marcos Osorio, camarógrafo Adolfo Luján, reportero para TVO Noticias de Cuarto Poder. Mire, escuche lo siguiente, tiene que ver con una petición de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, con su delegación aquí en el estado de Chiapas. Usted sabe que estamos en una tercera ola de contagios. Dice este sector empresarial que sería importante que las autoridades reduzcan el horario de movilidad de las personas. Estamos hablando de 11 de la noche a 5 de la mañana, según sus estimaciones, y que haya una reducción del 50% en los usuarios que abordan el transporte público. Escuche la información. El presidente en Chiapas de la Confederación Patronal de la República Mexicana Coparmex, Manuel Pardo Pastrana, pidió a las autoridades que, en el marco del impacto de la tercera ola de contagios, haya una restricción de movilidad de los usuarios desde las 23 horas y hasta las 5 de la madrugada del siguiente día, a fin de reducir los daños que aún se están presentando por la emergencia sanitaria. En ese sentido, dijo que también será fundamental que se reduzca al 50% la capacidad de los usuarios que puedan abordar los conductores en el transporte público. A través de una misiva que fue dirigida a las autoridades estatales, el líder del sector aseguró que no buscan el cierre de las actividades económicas, pero sí que haya mayor énfasis en las medidas preventivas de salud. De hecho, desde el documento, Pardo Pastrana dice que el sector privado ha observado que se está viviendo la peor crisis económica y sanitaria y que esta situación los está rebasando. De acuerdo con la delegación estatal de la Coparmex, es necesario que las cafeterías, terrazas y restaurantes también bajen su capacidad de funcionamiento y aforo a un 50% y que la población, de forma obligatoria, utilice el cubrebocas. Pardo Pastrana, en el documento que fue recibido este 11 de agosto por la Oficialía de Partes, detalla la necesidad de que todas las actividades de entretenimiento, incluyendo los antros y salones de fiesta, cierren en los próximos 20 días. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Saludo esta tarde a mi compañero William Chacón para que nos platique, la mesa de conciliación que parece se está alcanzando entre la Rectoría de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la UNICACH, y algunos maestros que, por estas protestas que realizaron, pues incumplieron con subir las calificaciones de los alumnos y que se considera además una falta grave para la institución.
Parece que ya están solventando estas diferencias. William, platícanos, buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo. Buenas tardes a todo el auditorio. Como bien comentas, autoridades de la UNICACH realizaron una mesa de conciliación con maestros que habían incumplido con el reporte de calificaciones en el periodo estipulado, lo que representa una falta grave al reglamento interno y por lo cual sus contratos fueron rescindidos. En total son 35 docentes, algunos a quienes se les rescindió el contrato y otros a quienes se les venció de forma natural. Todos ellos lograron la conciliación y ahora las instancias universitarias analizarán su situación de forma personalizada con base a una valoración del quehacer realizado en su trayectoria académica y profesional para decidir si son recontratados o no. Los docentes destituidos expusieron los motivos por los que incumplieron con el reporte de calificaciones en el tiempo estipulado en el calendario académico vigente, comprometiéndose en el futuro a cumplir cabalmente la forma y términos establecidos en la legislación universitaria para no afectar a los estudiantes. Como antecedente, es importante mencionar que varios de los maestros no cargaron las calificaciones a la plataforma como forma de protesta por el conflicto que prevalece por la dirigencia del sindicato de personal académico de la UNICACH, ya que muchos rechazan al comité directivo que actualmente posee la toma de nota. Hace varias semanas, como lo hemos informado aquí, fue que inició este conflicto y por lo cual el comité anterior denunció, acompañado de varios maestros, que la actual dirigente legal había falsificado documentos y firmas para obtener la toma de nota, iniciando de esta forma un proceso legal. Sin embargo, en ese proceso, pues la universidad no puede intervenir, pero sí debe trabajar con el comité directivo que legalmente cuente con la toma de nota. De lo contrario, también estaría cayendo en un desacato a la autoridad laboral, lo que fue rechazado también por los docentes. Luego de varias protestas en la rectoría, el bloqueo a vialidades, denuncias públicas, pues los maestros como forma de protesta fue que se resistieron a cargar las calificaciones a pesar de ser una falta al reglamento interno. Mientras la universidad, sabedora del problema, les dio un plazo extra, pero aún así muchos siguieron sin cumplirlo, por lo que legalmente, con base al reglamento y la legislación vigente, los contratos fueron rescindidos. Ahora, alcanzando una reconciliación, pues la universidad reconsidera a profesores que subsanaron la falta tras una mesa de diálogo en que ambas partes lograron reconciliar sus intereses, privilegiando el interés superior de la educación. Es mi reporte, Adolfo. Regreso contigo. Gracias, William, por esta información. ¿Cómo está el tema de las vialidades en la capital chiapaneca y las recomendaciones de las autoridades por las obras que se están realizando, particularmente con el Libramiento Sur y el Boulevard Andrés Serra Rojas? Bueno, mire, le platico lo siguiente. Ante la puesta en marcha de la obra del paso a desnivel del Libramiento Sur y Boulevard Andrés Serra Rojas, esto en Tuxtla Gutiérrez, la Secretaría de Obras Públicas del Estado propone vías alternas y exhorta a la población a evitar la zona para prevenir el congestionamiento vial. Los vehículos que transiten de poniente a oriente sobre el Libramiento Sur podrán desviar su camión en el Boulevard Pablo Salazar Mendiguchía para incorporarse a la Novena Sur, mientras que los que vienen de Chiapa de Corzo tendrán que desviarse al Libramiento Norte o continuar sobre la carretera internacional hacia el centro de la ciudad. Si continúa sobre la carretera federal, puede llegar a la Fuente Diana Cazadora en el Boulevard Ángel Albino Corzo para después doblar hacia la Novena Sur o dirigirse al centro de la ciudad. Es importante mencionar que los automovilistas y el transporte colectivo tendrán acceso de entrada y salida a las colonias aledañas, con precaución y respetando las indicaciones de los agentes de tránsito, quienes estarán en los cierres viales dando información e instrucciones. Por favor, tome todas las medidas preventivas para evitar congestionamiento, pero además para evitar que usted se retrase en sus actividades cotidianas. Voy ahora con mi compañero Pepe Ortega a escuchar la siguiente denuncia que me parece por demás delicada. Tiene que ver con un centro, básicamente, Pepe, de rehabilitación o que atiende un tema de adicciones y que parece que lejos de convertirse en la solución para un joven, terminó siendo una pesadilla. Se está acusando de tortura en este establecimiento. Pepe, te escucho. Buenas tardes. ¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto y como bien dices, pareciera que el lugar conocido como Resiliencia AC, que se ostenta como centro especializado en prevención de adicciones, dista mucho de serlo. La convicción de que su hijo librara las adicciones llevó a la señora Marilú
Reyes a pedir a su hijo que fuera internado en la clínica de adicciones que se ubica en la colonia Albania Alta, sin imaginar que eso se convertiría en una pesadilla para el joven que asegura sufrió tortura física y psicológica. El grado de desesperación del joven lo orilló a escapar del sitio junto a otra persona, además de que antes de hacerlo lanzó hojas con mensajes de auxilio a las casas de los vecinos que pues se encuentran alrededor de este edificio, en los cuales mandó un mensaje a su madre en el que pedía que por favor se le liberara. Llantos y lamentos se escuchan a lo largo del día que se intensifican en las noches, según relató la madre del joven, que también apunta que se mencionan frases agresivas con la finalidad de hacerlo recapacitar. Eres menos que un cucaracho, tu familia no te quiere, por eso te vinieron a dejar acá, aquí te vas a morir, maldito, durante un año te vamos a torturar, es parte de lo que le gritaban. Sostuvo que ya procedió legalmente por medio de una demanda presentada ante la Fiscalía General del Estado, además de que no solo su hijo sufrió vejaciones, puesto que hay otros jóvenes bajo las mismas condiciones. Comentó esta madre que confía en el lugar porque la clínica se promueve como un centro de rehabilitación, pero eso no significa que deben de golpear a los integrantes del mismo. Ingresó este joven el 18 de julio y estuvo alrededor de 3 semanas, pero el pasado jueves saltó desde un tercer piso para escaparse y logró hacerlo, pero terminó con las piernas y los pies lesionados. En el lugar le ofrecieron que tendría clases de yoga, programa de prevención, recaídas, atención médica, activación física, taller de lectura, terapia psicológica individual y colectiva, además de terapia ocupacional, así como un grupo de autoayuda y taller de pintura. En este mismo lugar les ofrecieron que, pues les darían actividades en una alberca, la cual la mujer señala que en realidad es utilizada por los propios trabajadores del supuesto centro de rehabilitación para realizar fiestas y consumir bebidas alcohólicas. La atención se oferta en 8,000 pesos mensuales, pero le dijeron que por la pandemia solo le cobrarían 4,500 pesos en la primera mensualidad. La mujer pues accedió, además le cobraron 1,600 pesos por un supuesto estudio clínico que sostiene nunca le realizaron a su hijo, además de 700 pesos por hacer la labor de ir a traerlo a su casa. La denuncia ante la Fiscalía General del Estado es por agresiones físicas y psicológicas, puesto que lo golpeaban en los pies, en las rodillas, en las costillas, lo encerraron junto a otras 2 personas en un cuarto y no le daban de comer. La madre también sostiene que llevó algunas ropas y algunos enseres que le pidieron como insumos personales, y para cuando ella regresó por estos ya solo le entregaron una bolsa con ropa sucia y la tenían tirada en la esquina de la calle, que es muy cercana a la calle central, cerca de la calzada, del Libramiento Norte, entre el Libramiento Norte y la Escuela Normal, donde se ubica este supuesto centro de atención a jóvenes. Por lo que la mujer hace un llamado a las autoridades y a los demás padres que pues estén buscando un centro de estos de rehabilitación, a que estén muy atentos de cómo se trata a los jóvenes al interior de estos. Regresamos contigo al estudio, Adolfo. Gracias, Pepe, por esta información. Delicado este caso, ojalá que haya un seguimiento particularmente a este tema. Mire, ¿cuáles fueron las actividades más importantes en el Senado de la República? Aquí lo dice Eduardo Ramírez, senador por Chiapas. Transformar a México es lo que nos identifica en el Senado de la República. Como senador y presidente del Senado, he trabajado para impulsar leyes a favor de la cultura. Creamos el Premio al Mérito Literario Rosario Castellanos, premio que vamos a entregar a escritoras y escritores desde el Senado para reconocer su trabajo y honrar la memoria de una chiapaneca ejemplar. Eduardo Ramírez, presidente del Senado. Cerramos esta segunda emisión con la participación de mi compañero Darwin Mendoza en el tema de cultura, donde también se genera la noticia. El maestro Valente Molina Pérez expuso, por medio de un video, las razones por las que se llevó a cabo el traslado de los poderes a Tuxtla Gutiérrez en 1982. En el material que se subió en la página de Tuxtla Cultural, el doctor expuso que este 11 de agosto se conmemoraron 129 años de Tuxtla como capital del estado de Chiapas, cuando el gobernador era Emilio Rabasa Estebanil. Indicó que la importancia de este hecho se puede comprobar en varios aspectos. Primeramente, podemos decir que es una fecha conmemorativa que brindó identidad a todos los tuxtlecos. En segundo lugar, tenemos que a partir de que se dio este cambio, hubo un desarrollo más acelerado en Tuxtla. También representó el triunfo del pensamiento liberal sobre el conservador, dijo.
Durante el material, el doctor empezó por hablar del periodo de la conquista sucedida en 1528, cuando dijo que en ese entonces la sede original de los poderes estatales era San Cristóbal de las Casas. Sin embargo, la lucha de intereses entre los liberales, conservadores, terratenientes, comerciantes y el clero originó que la capital fuera, en varias ocasiones, Tuxtla Gutiérrez de manera temporal. Refirió que la primera ocasión que se trasladaron los poderes fue entre los años de 1834 a 1835, cuando la entidad era gobernada por Joaquín Miguel Gutiérrez. Abundó que la segunda ocasión que se dio este movimiento fue de 1858 a 1861 con otro gobernador liberal llamado Ángel Albino Corzo debido a problemas con la iglesia, en tanto que la tercera ocasión que Tuxtla volvió a ser capital de Chiapas de manera temporal fue de 1864 a 1867 cuando el gobernador era José Gabriel Esquinca debido a problemas con el clero. Por último, enfatizó que de manera definitiva el político Emilio Rabás Estebanel nombró a Tuxtla como capital del estado en 1892, teniendo las siguientes razones. Uno de los motivos que originó este cambio fue la ubicación geográfica, dado que Tuxtla era más articulado que San Cristóbal, y este permitiría que fluyera más las decisiones que tomara el gobernador. La segunda razón fue la dimensión económica, dado que Chiapas necesitaba un empuje intenso para que repuntaran en la agricultura, la ganadería, la minería y otras prácticas más, mientras que la tercera tenía que ver con la movilidad y con la cercanía con el centro de la República Mexicana. Para TV de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. Gracias, Darwin, por esta información. Con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta segunda emisión. A nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición, Fanny Guadalupe en la realización, mi compañero Max Otero. Soy Adolfo Abosaid. Que tenga usted excelente jueves, buena tarde, buen provecho. Recuerde, mañana en punto de las 8 de la mañana.